Mi nombre es Jorge Antonio Villanueva Garibay, claramente nombre latino, un nombre muy largo, pero acá me conocen todos simplemente como Jorge Garibay. Mi familia viene del estado de Michoacán y, y, inmigraron mis abuelos a Ciudad de México. Yo nací también en Ciudad de México y después se movieron al estado de México, que es un poco al norte de la ciudad, y desde entonces mi familia vive ahí. Yo llegué a Alemania en julio del 2000 con la idea de quedarme 3, quizá 4 años para hacer un doctorado y luego regresarme a México. Y bueno, han pasado más de 25 años desde entonces y sigo todavía por acá. Soy físico matemático, especializado en física, y claramente Alemania es un país que contribuyó y sigue contribuyendo bastante en este tipo de áreas. La mayoría de los grandes avances, sobre todo en física cuántica, se dieron en esta zona, en Alemania y los países circunvecinos, ¿no? Cuando yo llegué a Alemania, llegué a Stuttgart. Yo simplemente contacté al profesor en la universidad, le mandé mi currículum, se interesó y me dijo, te puedo ofrecer una posición si quieres, adelante. Y claramente me tuve que pagar yo el boleto de avión, porque no había nada de proceso de intercambio o cosas por el estilo. Me fui prácticamente a la aventura, ¿no? Y bueno, la idea era al principio, claro, tú vas a estudiar, no importa mucho la cuestión cultural, el contexto, porque al final tú quieres ir a aprender, quieres ir a hacer un doctorado, pero en realidad no es así, nosotros somos seres sociales, necesitamos otras cosas. Y cuando yo llegué, estaba en un grupo donde no había gente latina y bueno, hablaba con ellos siempre en inglés, pero ellos ya tenían sus vidas, digamos, más o menos hechas acá y me encontré bastante rápido solo, ¿no? A darme cuenta que estás ahí, que no conoces a nadie, que hay muchas diferencias culturales, que no sabes cosas tan simples como dónde puedes ir a comprar y no hay quien te ayuda en realidad. Yo nunca había salido de México, de hecho. Fue un golpe bastante fuerte desde el punto de vista sí, cultural, emocional. Y pasaba que cuando yo llegaba a la casa, en el departamento que compartía con otros estudiantes en el campus de la universidad, el alemán promedio, digamos, cena a las 6 de la tarde. Yo regresaba a mi casa, bueno, al departamento a las 7 8 de la noche y ya no había nadie, todo el mundo estaba en su habitación y estabas tú solo en la cocina comiendo. Y para mí, como también dije muy al principio, de venir de una familia relativamente grande, donde siempre estás acostumbrado a comer con otras personas, con tus hermanos, con tus parientes, amigos y demás, era un sentimiento bastante feo, ¿no? Estar ahí solo todo el tiempo. Y era difícil también hacer contacto con la gente local porque ellos ya tenían sus vidas hechas. Y me recuerdo una vez que yo quería ir a ver una película al cine y le pregunté a mis colegas si querían que fuéramos juntos. Y me dijeron, bueno, déjame ver. Entonces miraron en su calendario y dijeron, ah, sí, sí, podemos ir en un mes. Y yo decía, bueno, yo no sé qué voy a hacer este fin de semana siguiente. ¿Cómo voy a pensar en un mes? Así que bueno, lentamente empecé a conocer a otros latinos, conocí a un cubano, conocí a otro mexicano que andaba por ahí, a un chico de Honduras, y bueno, los invité a que nos juntáramos y comiéramos de vez en cuando juntos, cenáramos, y luego después los logré convencer a algunos de ellos a que hiciéramos una especie de comunidad, de comprar todos juntos y repartirnos la tarea de cocinar para los otros. Viendo que las cosas estaban yendo bastante bien con este pequeño grupo que habíamos formado, conociendo las historias de cada quien, pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos una organización? Para ayudar a otras personas que como nosotros llegan aquí, que se encuentran solos. Y yo, por ejemplo, les contaba, cuando yo llegué, tenía que hacer el seguro médico, ¿no? Y inscribirme a la universidad. Y ahí es donde empezamos con el juego del el perro que se quiere morder la cola, ¿no? Para poder obtener la inscripción en la universidad necesitaba tener el seguro médico. Pero para tener el seguro médico tenía que ser inscrito en la universidad. Y claro, en aquel entonces Stuttgart, no sé cómo sea hoy, pero en aquel entonces era bastante inflexible.
Y este es un caso de muchos otros, ¿no? En donde la burocracia en aquel entonces no estaba todavía pensada para el estudiante extranjero no europeo que venía a Alemania. Aun si la universidad se decía ser una universidad internacional, todavía no estaba a ese nivel. Entonces tú escuchabas estas historias también de otros en situaciones similares y dices, bueno, ¿por qué no hacemos algo para que nosotros podamos también ayudar a estos extranjeros latinoamericanos que llegan acá y por lo menos no tengan que empezar como nosotros desde cero, sino ya dar sí, una ayuda, ¿no? Un punto de partida? Así que bueno, hicimos lo que se llama en alemán Verein, que es una asociación que se llamaba OLA, Organización Latinoamericana y Asociados, y empezó a crecer. Fue todo un éxito, debo decir. Mucha gente se interesó y empezaron a llegar gente, sobre todo de Latinoamérica, pero también llegaron algunos europeos, gente de Alemania, de Italia, de Francia. Y entonces empezamos a hacer actividades, empezamos a ofrecer cursos de salsa, cocinábamos juntos y luego hacíamos grandes fiestas donde había un poco de comida, bebida tradicional de Latinoamérica y terminaba con el baile. Y para todos fue, debo decir, una forma también de romper la rutina, ¿no? Y esto de alguna forma nos ayudaba pues también a tener más contacto con otros y por otra parte dejar de hacer lo que todos los días hacíamos. Pero también por el otro lado nos dimos cuenta muchos que nuestro alemán no avanzaba, ¿no? Porque claro, en la universidad hablas en inglés, y en este tipo de asociaciones hablas en español, y el alemán siempre se queda fuera. Y el proceso de integración, por supuesto, no existe. Y mi experiencia en Stuttgart no fue la más positiva del mundo, fue una experiencia muy difícil. Yo en realidad me quería ir de Alemania, y yo pensaba, me voy a regresar ya a México. Después conocí a Marcia, mi esposa, y bueno, ahí claramente las cosas cambiaron, ¿no? Me fui a vivir en Holanda, así que estuvimos viviendo allá. En ese tiempo nos casamos también. Después se le acabó el contrato a ella y se regresó a Alemania. Y yo no quería regresar a Alemania. Okay. Yo tenía ya la idea, en Holanda me encuentro muy bien. Y los colegas que tenía en Holanda también eran mucho más abiertos que los que en su momento tuve en Stuttgart. Ella se regresó y estuvo un tiempo en Mainz. Y yo cuando venía a visitarla me di cuenta que era distinto, que era otra Alemania, por así decirlo. Y luego finalmente se mudó a Heidelberg. Y bueno, Heidelberg es una ciudad muy internacional. La gente estaba mucho más acostumbrada a los extranjeros. Es una ciudad muy turística. Y claro, hablar inglés no era un problema, para empezar. Y la gente también era mucho más tolerante. Entonces, cuando empecé a venir acá a Heidelberg, me di cuenta que en realidad la ciudad era muy linda, que la gente era mucho más abierta, mucho más simpática y que esta imagen que yo tenía de el alemán, que yo decía, era solamente esa pequeña porción que conocí en Stuttgart, pero no era en realidad así. Finalmente me mudé también a Alemania, conseguí un trabajo acá, fui a trabajar a una compañía que hace equipo científico, que es donde trabajo actualmente, bueno, sigo trabajando ahí. Nos establecimos ya aquí en Heidelberg y mi forma de ver, digamos, Alemania cambió muchísimo. Mi alemán empezó a mejorar, claramente también, pues empecé a entender muchas más cosas de la cultura. Después, en el 2014, nació mi hija y ahí es donde viene el proceso de integración. Luego entró a la primaria y ahí es donde realmente se sientan ya las bases, porque empiezas a tener actividades con la gente local de aquí de Heidelberg, empiezas a tener, pues sí, a formar amistades, ¿no? Heidelberg es, como decía, es una ciudad muy interesante, es como una burbuja en Alemania, es muy vivible, sobre todo para las familias. Mucha gente trata de venir a vivir aquí porque es una ciudad muy linda, no fue destruida durante la guerra, entonces en esta parte donde vivimos nosotros, que es Weststadt, la mayoría de los edificios, casas son del 1900, principios del 1900, el estilo Liberty o Jugendstil, como se llama en alemán. Los niños pueden ir a cualquier lado a pie o con la bicicleta, comparado con América Latina, donde tienes que siempre moverte muchas veces en coche o en transporte público, es complicado. Aquí está todo muy sencillo, es una ciudad bastante pequeña, caminable, puedes ir al centro a pie, no necesitas ni siquiera el transporte público y eso favorece mucho este tipo de actividades culturales, deportivas.
Tenemos varias albercas, por ejemplo, para el verano, para quienes quieren ir a nadar. Ofrece un poco para todos, digamos. Y bueno, tenemos otra cosa, porque Mannheim, que es una ciudad más grande, la tenemos relativamente cerca, son 15 minutos. Entonces, si tú quieres comprar algo especial o quieres ir a un teatro más grande o quieres otro tipo de actividades culturales, sociales, otro tipo de restaurantes, bueno, vas a Mannheim, pero sin tener el caos de Mannheim, porque tú sigues viviendo en Heidelberg. Entonces, es un buen compromiso también. Seguramente me gustaría más, sería por ejemplo que mi familia pudiera venir más seguido, ¿no? O que yo pudiera ir más frecuentemente también a México, porque bueno, claramente nos volvemos mayores y nuestros padres, parientes, no duran para siempre, ¿no? Entonces empezamos a llegar a una cierta edad en la cual eso también empieza a tomar una cosa, es una cosa importante, ¿no? Eh, sí, de México me gustaría un poco a veces también, que es aquí en Alemania un poco difícil, la flexibilidad. En México, por ejemplo, resolver cuestiones burocráticas es relativamente simple, legal o no tan legalmente, buscando un poco de flexibilidad. Y eso aquí en Alemania, para bien o para mal, es muy diferente, ¿no? Y yo lo que recomendaría para una persona que va a llegar aquí como, digamos, estudiante, sería conocer a otros latinos, conocer a asociaciones, como decíamos nosotros que hay muchas, e involucrarse en actividades, porque eso es lo que al final de cuentas ayuda. Actividades que pueden ser de cualquier tipo, como deportivas, como pueden ser culturales. Llegar con la mente abierta y no con la mente cerrada. No pensar necesariamente de traerme mi país a Alemania, eso, no, eso ya es intrínseco, pero de ser abiertos, de llegar y sumergirse en la nueva cultura, sin tener este... Será un choque cultural al principio, por supuesto, pero de ser abierto ante las nuevas cosas, de no esperar que sea como estamos acostumbrados a tenerlas, dejar conocer a los alemanes. Al final son como nosotros, no nos van a comer, somos iguales. Hablan distintos, son de otro color quizá, pero al final de cuentas somos iguales. Y sí, empezar a buscar este tipo de actividades porque esta es la forma en la cual empiezas a crear una red social. Y eso te va a abrir muchas puertas, te va a hacer la vida más fácil y te va a ayudar eventualmente a que puedas llevar una vida mucho más placentera. Y de no tener miedo. De no tener miedo es una cosa que se puede hacer y ejemplos hay muchos.